la oración. El Señor me dio esta palabra y yo sé que hoy, si tú pones tu mente, tu corazón, te abres a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte a través de esta palabra a cada uno de nosotros, tu vida va a cambiar. Amén. Yo quiero que tú digas, hoy voy a tener un cambio en mi manera de pensar. Hoy voy a recibir una palabra de impartición a mi vida de oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Amén. Pero como que no. Amén. Como yo voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración de un hijo de Dios? Amén. ¿Saben qué? La oración es algo que para muchas personas no tiene importancia. Y es muy triste eso. Y si yo estoy hablando de esta palabra hoy, es porque en mi vida han habido etapas que he estado a punto de tomar decisiones drásticas, bien fuertes. Diferentes etapas en mi vida, en diferentes tiempos, donde me he visto como la foto esa que pusieron ahí en el piso, postrada delante de la presencia de Dios, porque eso lo habla la Biblia, dando gritos, pidiéndole a Dios que me ayude, que me hable, que qué decisión voy a tomar. Y Dios ha mandado ángeles, ha mandado personas en diferentes tiempos a socorrerme, a decirme, esto es lo que debes de hacer. Y Dios, cuando tú y yo oramos, y oramos de verdad, solamente en nuestra intimidad, pidiéndole a Él que nos guíe, qué decisión voy a tomar, Él nos habla y nos envía personas ungidas que nos digan qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Así que yo quiero que te desconectes de la hora, del tiempo y de todo, porque hay una enseñanza aquí muy poderosa para la iglesia. Amén. De la oración. Yo sé que tu vida no va a ser igual referente a la oración después de este día. Yo sé que aquí hay personas, siervas de Dios que han tenido y siervos de Dios que han tenido experiencias fuertes a través de la oración. Si tú y yo estamos en el reino de Dios, nuestra vida debe depender solamente de la oración, porque Dios habla a través de la oración. Dios se revela y Dios dice las cosas a través de la oración. Amén. Amén. Así que vamos a buscar Hechos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Yo quiero dar un preámbulo porque el libro de Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia que nacía en Pentecostés. La iglesia estaba reuniéndose en las casas, así empezó la iglesia, estuvo por tiempo reuniéndose en casas, llevando el evangelio, predicando las buenas nuevas del reino de Dios y la gente convirtiéndose. Entonces en este capítulo 10 vamos a ver un personaje muy interesante que se llama Cornelio. No se van a olvidar nunca de ese nombre, Cornelio. Un hombre que dice que, vamos a ver las características que tenía, pero este hombre, yo me metía en el tiempo, ¿no? Y él estaba escuchando primero de los milagros de Jesús, de las cosas que Jesús hacía, después de la crucifixión de Jesús, después que Jesús había resucitado, pero él era un hombre que no era judío, era romano. O sea, los romanos, ustedes saben que tienen otros dioses, son politeístas, creen en muchos dioses. Los judíos monoteístas, en un solo Dios. Pero este hombre estaba escuchando, y vamos a ver qué clase de hombre era, porque no era cualquier hombre.
Él estaba escuchando lo que estaba pasando, el derramamiento del Espíritu Santo, las prédicas, la gente sanándose, los cojos caminando, los endemoniados siendo libres, tantas cosas que era yo, gente sanándose, muertos resucitados, y él estaba escuchando todo esto, era el principio de la iglesia. Ahí se desarrolla esta historia de Cornelio. ¿Están listos ya? Vamos a leer. Amén. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Y primero vamos a pedirle al Señor, Señor, guía esta palabra, que tu Espíritu Santo penetre como esa espada de dos filos en cada corazón y salga, Señor, sanando, restaurando. Padre, enséñanos el poder que hay a través de la oración. Gracias, Señor, porque es un arma poderosa que nos has dado a tu iglesia, Señor, para mover montañas, para abrir mares, para sanar, para romper, para edificar, para cambiar, Señor, las situaciones, para que tu reino sea establecido en esta tierra y muchos conozcan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, era un hombre que era jefe, no era cualquier persona. Dice que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, él estaba orando y tuvo una visión. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Y ahora le dice lo que tiene que hacer. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que haga. Mira cómo iba guiándole. Amén. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, o sea, tenía criados también, y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. O sea, Pedro también oraba, el apóstol Pedro. Tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, o sea, un mantel grande, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Acuérdense que la ley no permitía comer a los judíos animales inmundos. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común tú. Esto se hizo por 3 veces. O sea, algo que Dios está diciendo es verídico. Amén. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían venido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Pedro no sabía ni qué era aquella visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
Acuérdense esas dos características. Que tiene buen testimonio en toda la nación judía. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope, o sea, los cristianos. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No lo dejó que se arrodillara delante de él. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido allí en la casa de Cornelio, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Y ahí sabía la revelación de la visión. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días, y ahí le empieza a contar todo lo que había pasado, después leyendo con más detenimiento en su casa. Pero entonces dice que Pedro, en el versículo 34, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en una cruz. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Le estaba Pedro evangelizando a Cornelio de su casa. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los defensores de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase con ellos algunos días, claro, para aprender más de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. El poder de la oración. Y el punto número 1 que vamos a ver aquí, este hombre Cornelio, dice que era un hombre temeroso de Dios. Este hombre tenía cualidades muy significativas. ¿Por qué? Porque él era centurión romano, o sea, jefe de un grupo de hombres. Dice que él comandaba 100 hombres, o sea, él estaba en un lugar de autoridad y de jerarquía. No era cualquier persona, era un hombre pudiente, como podríamos decir hoy, un hombre de negocios, un hombre que tenía influencia, un hombre que vemos más adelante que tenía hasta criados. Pero tenía 2 cualidades que no tenían todas las personas romanas de aquel tiempo. Dice que era un hombre temeroso de Dios y piadoso. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Bueno, temor, cuando la Biblia habla de temor, es respeto a Dios. Ese respeto que uno tiene por
no ofender a Dios, por no ofender su palabra, por no desobedecerle, Cornelio, aunque no era judío, tenía temor al Dios verdadero, al Dios de los judíos, porque él había escuchado lo que venía pasando con Jesús, desde que Jesús estaba en la tierra. Acuérdense que los romanos estaban allí en Israel gobernando. Entonces dice que era piadoso. ¿Qué es piadoso? Piadoso es una persona dadivosa, o sea que no es tacaña, no es codo, que da. Y dice que él le daba a los pobres de Israel, una cosa que Dios manda y que Dios aprueba y que Dios bendice, que ayuden a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Él daba ofrenda para los necesitados en Israel, o sea, tenía dos cualidades: oraba y daba. Y dice que Dios lo visitó. Vamos a ver ahora el punto número 2. El punto número 2 dice que es un hombre de oración, aunque él era un religioso. ¿Por qué Cornelio era un religioso? Porque no había tenido un nuevo nacimiento, pero sí era un hombre que en su corazón buscaba a Dios. Él estaba fervientemente buscando a Dios. Y dice la palabra en lo que leímos que él oraba continuamente, y no solo oraba, ayunaba también. Los judíos tenían varios tiempos de oración en el día, que cuando tocaba esa hora de oración, en la mañana, al mediodía y en la tarde, ellos se postraban, se postraban en el piso, donde quiera que estuvieran, y oraban. O iban a la sinagoga, pero si no lo hacían, donde quiera que estuvieran, en el trabajo, en la calle, donde fuera. Y Cornelio lo seguía. Él seguía los tiempos de oración. Por eso dice que a la hora, dice que estaba orando a la hora novena del día. La hora novena del día es las 3 de la tarde, porque ellos siguen el horario diferente a nosotros, los judíos. Así que a las 3 de la tarde, un hombre de negocios que tenía 100 hombres bajo su mando, que tenía criados, que estaba súper ocupado, dejaba todo por orarle al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y fíjense, yo estaba pensando, digo, bueno, si fuera un Cornelio, un hombre de negocios quizás de esta época, diría, yo voy a orar a las 3 de la tarde, con tantos hombres que tengo bajo mi mando, con tantas preocupaciones, con tantas cosas que tengo que resolver. No, yo no tengo tiempo para orar, porque saben que aún los que nos llamamos cristianos, tristemente muchas veces, cuando tenemos que cortar cosas, lo primero que cortamos es las cosas del Señor. O no voy a la iglesia, o no oro, o no leo la palabra, o no hago lo que Dios me dijo que hiciera porque no tengo tiempo. Porque primero tengo que hacer las cosas mías, y si me queda tiempo tengo que hacer las del Señor. Pero este hombre era un hombre tan temeroso de Dios, sabía el poder de la oración, aunque no había tenido un encuentro con Jesús, que dice que a las 3 de la tarde estaba orando. Así que cuando oramos, aquí hay una enseñanza muy poderosa. Cuando tú y yo oramos, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, Dios va a contestar esa oración. Amén. Pero no orar para nuestros deseos y deleite, como dice la palabra. Oran y no tienen respuesta porque oran mal. Oran para pedir, para sus deseos y para sus deleites. Lo primero que debemos de orar es buscar la voluntad de Dios. Amén. Orar que el reino de los cielos sea establecido aquí en esta tierra, que muchas personas puedan conocer y puedan salir de las tinieblas a la luz. Amén. Amén. Señor. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando estamos en una situación, en un problema, en una decisión que tenemos que tomar, y oramos como oraba este hombre, que todavía no tenía el Espíritu Santo, pero oraba al Dios de Israel. ¿Cuánto más nosotros? Si tú y yo oramos sin cesar, como dice la palabra, en todo momento, Dios va a contestar. Más Amén. Tarde o más temprano. Amén. ¿Qué va a contestar? Sí. Puede contestar no, esa no es mi voluntad. Puede contestar espera. Y puede también contestar, vas a hacer esto como le dijo a Cornelio, y lo vas a hacer de esta manera. Amén. Fíjense, yo estaba pensando en el mensaje que traje de Naamán. Y Naamán era también un hombre importante, era un hombre que estaba necesitado, acuérdense que tenía lepra,
Y cuando le dijeron lo que tenía que hacer, el profeta de Dios se puso bravo. ¿Por qué? Porque era un hombre orgulloso. Pero este hombre era un hombre de un corazón sencillo, porque lo que el ángel le dijo que hiciera, él lo hizo al pie de la letra. Cada cosa, él lo obedeció, él no cuestionó y dijo, ¿por qué tengo que ir a este lado? ¿Por qué tengo que ir a esta casa? ¿Por qué tengo que ir a ver a fulano? Yo, un hombre tan importante como yo, que tengo hasta criado. No, él obedeció lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. Amén. Amén. Y yo quiero decirte que es muy importante que analicemos nuestra vida de oración. Porque si en nuestra vida no pasa nada sobrenatural, si nuestras oraciones no son escuchadas, si cosas no se mueven en nuestra vida, eso quiere decir que hay una vida mediocre de oración o una vida cero de oración. Porque el poder que tiene la oración a través de un hijo de Dios para mover la mano de Dios es muy grande. Amén. Es el arma que nosotros tenemos. A veces que la oración es la comunicación con Dios y es a través del Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro. Y si movió a Dios la oración de Cornelio, ¿cómo no va a mover a Dios la oración de un hijo de salvado y redimido por su sangre? Amén. Amén. Y dice que el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea que Dios no se olvida de lo que nosotros oramos, pero no se olvida tampoco de lo que damos. Amén. Fíjense, dos cosas importantes, porque a veces siempre quiero, Señor, dame, pero yo qué doy. O sea, hay dos cosas importantes aquí que Dios no se olvidaba. Dice que tu oración fue escuchada, pero no dice que era lo que Cornelio oraba. Amén. Pero por la respuesta, lo que Cornelio oraba era que les revelara la fe verdadera, les revelara ese Dios verdadero que los judíos ya creían y que él quería tener esa experiencia, porque esa fue la respuesta, porque dice que se lo reveló paso a paso lo que debía de hacer. Amén. Cada cosa se lo reveló. Y vamos al punto 3. Era un hombre religioso, pero era un hombre obediente. Y ahí lo vemos del verso 5 al 6. Dice que el ángel le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que está en casa de Simón también, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, dice que Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de él que lo asistía. O sea, el devoto soldado que lo asistía, o sea, que lo ayudaba, seguro que era el hombre de confianza de él. Y era un hombre también de oración. Este hombre romano, este soldado romano, ¿de quién aprendió a orar? De Cornelio, que lo veía también orando. Era devoto al mismo Dios de Israel. Y dice que le dijo, manda hombres a casa de Simón el curtidor, que allí está Simón Pedro. Mira, Simón el curtidor tenía su casa, yo me imagino que era una casa bien sencilla, porque él curtía pieles de animales. Era un oficio que era un poco desagradable, porque saben que cuando se hace ese proceso de curtir las pieles, pues tiene mal olor, hay que darle sol, hacerle su tratamiento, que saben las personas que se dedican a eso. Estaba cerca del mar porque necesitaban agua para lavar las pieles, para todo ese proceso. O sea, era una casa que seguro que no era muy agradable, seguro que una casa bien sencilla, bien humilde, tal vez el piso no era ni de cemento, pero Cornelio no le importó nada de esto. Mandó a su hombre de confianza y a sus dos criados, porque él sabía que la respuesta para su oración estaba en este hombre Pedro, el discípulo Pedro, que Dios le dijo, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo vas a conocer la verdad? Vete a buscarlo. O sea, qué corazón tan lindo el corazón de Cornelio, que no tuvo ningún orgullo, no tuvo nada en contra de ir. Y el apóstol Pedro era un hombre pescador también, un hombre sencillo, porque dice la palabra que Jesús escogió gente sencilla. Era un pescador común y corriente,
y Dios lo escogió para que trajera las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero qué lindo el corazón de Cornelio, que no tuvo ningún reparo, como Naamán, de poder ir a la casa de este hombre a buscar a estos dos hombres, ¿verdad? Amén. Y aquí hay una enseñanza también en este punto número 3. Era un hombre religioso y un hombre obediente, un hombre que obedecía. Y fíjense que qué importante es que tú y yo oremos. Qué importante es que si no sabes orar bien, puedas rodearte de personas que te enseñen a orar, que te enseñen a interceder, poder tener, si eres mujer, una compañera de oración, si eres hombre, un compañero de oración, y poder orar, porque dice la palabra que la oración es como un incienso. Cuando nosotros prendemos incienso en la casa para que dé ese olor, ¿verdad?, agradable, y quite los malos olores a veces de los sazones y de otras cosas, y uno huele, ¡ay, qué olor más rico! Cuando tú y yo nos postramos delante de la presencia del Dios de los cielos y empezamos a orar, Dios empieza y dice que es un incienso, es un olor, ¡ay, qué rico! Un olor grato delante de la presencia de Dios, que le llevemos nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Si vamos a tomar una decisión, que le preguntemos a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Y Dios abre puertas y abre los cielos como lo abrió con Cornelio. Y era un hombre obediente porque él no tuvo reparo de buscar estos hombres sencillos que le ayudaran con la situación que él tenía, con la respuesta que él estaba esperando. Y asimismo, Pedro se convirtió en el pastor, lo vemos después, de la familia de Cornelio, de las amistades de Cornelio, de los hombres que estaban bajo el mando de Cornelio, porque después vamos a ver cómo se formó una iglesia allí en casa de Cornelio y qué iglesia fue la que se formó. Así que es muy importante, porque Dios pone personas llenas de Dios alrededor tuyo y mío, los envía para que nos digan, ahora por aquí, ahora vas por aquí, ahora debes de hacer eso. Y que tengamos un corazón dispuesto como Cornelio de oír ese consejo, de oír esa dirección. Amén. El punto 4, la oración conecta con Dios y con los demás. La oración es tan poderosa que, mira, dice que cuando ellos iban en busca de Pedro, a la hora sexta del día, que era las 12 del día, Pedro también estaba orando. O sea, hay conexión en el pueblo de Dios cuando empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar por algo en específico. Por eso dice la palabra, cuando dos o más se ponen de acuerdo por algo aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo dará. Es la oración del poder del acuerdo. Y dice que Pedro subió a la azotea, o sea, seguro que ahí en la casa de Simón el curtidor no había un lugar bueno para orar. Y dijo, me subo arriba del techo y ahí voy a orar. No le importó el sol ni nada de eso, Entonces se puso a orar. Y en esa misma hora dice que tuvo hambre, porque eran las 12 del día. Y ahí Dios, como leímos, le abre el cielo, le enseña la visión de los animales inmundos que por la ley los judíos le era prohibido comer hasta ese momento. Pero Dios le estaba dando un mensaje. Y dentro de ese mensaje del mantel con todo tipo de animal que comiera, era la revelación de lo que iba a pasar momentos después cuando llegaran los hombres de Cornelio. Acuérdense que eran romanos, no eran judíos. Entonces dice que cuando Pedro estaba pensando, ¿qué es esta visión, Señor? No la entiendo, de los animales. El Espíritu Santo le dice, hay 3 hombres ahí que te buscan, baja del techo y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y cuando él ve quién eran los hombres, que eran romanos, pues se da cuenta de que lo que Dios le dijo, yo no hago acepción de personas, lo que Dios limpia no lo llames como un inmundo, porque para los judíos era abominación a juntarse con personas que no fueran judías igual que ellos. Y ahí Pedro entiende que la palabra dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Como cuando Juan predicaba, yo predico, decía Juan, para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y ese Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. O sea,
En ese momento, él entendió que Dios estaba abriendo la salvación en Cristo Jesús para toda la raza humana, no solo para el pueblo de Israel, que fue donde vino Dios y mandó a Jesucristo. Como ellos rechazaron, pues ahora se abría la salvación para todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Y vamos al punto 5, una iglesia formada por la oración. Cuando ellos llegan a casa de Cornelio, que llega Pedro con estos emisarios, dice que estaba la familia de Cornelio, parientes y amigos. Todos estaban esperando lo que Pedro les iba a hablar sobre el Dios verdadero. Y ahí vemos en la palabra cómo él empieza a hablar de Jesucristo, que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, que sanaba, que hacía milagros, que murió en una cruz, pero que resucitó y vino para pagar nuestros pecados, porque es el único Dios verdadero en quien podemos tener salvación. Entonces, cuando ellos oyeron esto, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Y por qué supo que cayó sobre todos? Porque todos empezaban a glorificar el nombre de Dios y hablar en otras lenguas. Y entonces ahí, por la oración de Cornelio, fíjense, un hombre que no era judío, un hombre que era gentil. Gentil es la persona, nosotros somos gentiles, no somos judíos. La Biblia llama gentil al que no es judío. Por la oración de Cornelio, un hombre que temía a Dios, que era piadoso, era un hombre importante, pero que él quería saber la verdad del Dios verdadero y de la salvación. Por esa oración se formó la primera iglesia gentil en casa de Cornelio. Amén. Y por esa oración de Cornelio estamos tú y yo hoy aquí. Amén. Porque Dios abrió la puerta a los gentiles para que recibieran también perdón de pecado, salvación y el Espíritu Santo. Fíjense si es importante orar. Es muy importante orar. Y dice que cuando Pedro vio eso, dijo, bueno, ¿y qué impide que estos sean bautizados hoy? Si fueron llenos del Espíritu Santo, como los judíos que anteriormente habían recibido el don del Espíritu Santo. No le impide nada, pues dice que ese día fueron bautizados todos en agua como un testimonio de que habían creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Y Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creer que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dice que Jesús dijo que si nos ponemos de acuerdo por algo aquí en la tierra, Dios que está en los cielos lo hará. Dice también la palabra que llevemos delante del Señor toda situación con oración, suplicándole, Señor, te suplico, tú eres el que puede resolver este problema. Eso es una súplica. Y rogarle con oración, súplica, ruego y acción de gracia y dar gracia. Y como dijo el pastor, el mensaje, el texto que leyó, y el Dios de paz estará en medio nuestro. Amén. Amén. Hay un poder grande en la oración. Amén. Tú y yo tenemos un arma poderosa para orar. Yo me acuerdo que en una ocasión, una mujer, que su esposo no era cristiano, y dijo, yo quiero que él se convierta para que me deje tranquila, por eso oro. Esa oración Dios no la responde, porque esa es para nosotros. Y yo le contesté, no, tú debes de orar, que él se convierta, para que sea salvo de la condenación del infierno, pueda tener un nuevo nacimiento y pueda recibir el Espíritu Santo y pueda ser un hombre transformado. No para ti, sino para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Amén. He oído también, no, yo quiero que mi hijo cambie para no tener más problemas con él. No, no es para uno, no se trata de uno. La oración no se acomoda a uno, a los deseos de uno. Dios, por misericordia, nos da los deseos de uno. Amén. Por misericordia, pero lo primero es que ese hijo cambie, que conozca el reino de Dios, para que sea de bendición a otras personas y puede llevar el evangelio a otras personas. Amén. Pues lo primero que debemos de orar es, Señor, cámbiame a mí y que yo pueda dar fruto para tu gloria, que pueda poner en función los dones y los talentos que tú nos has dado a cada uno de nosotros,
para poder establecer su reino aquí en la tierra. Porque mira Cornelio lo que hizo. Él no se quedó solo, él, la esposa, quizás los hijos que tenía, cerró la puerta de su casa, que Pedro me hable a mí, que no se entere más nadie. No, él convidó a todas sus amistades, a todos sus parientes, pero él había orado mucho por eso ya. Porque era un hombre que temía a Dios de verdad. Y hay un poder grande en la oración, iglesia. Yo quiero hacer un llamado hoy. Quédate sentado, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos en este momento. Y si tú has tenido apatía por la oración, si todavía no has comprendido el verdadero significado y el verdadero poder que hay en la oración, orar es hablar con Dios. Orar es llevarle toda inquietud a Dios, pedirle que nos muestre lo que estamos mal, que nos ayude a crecer, que nos ayude a encontrar su voluntad para nuestra vida y poder orar por otras personas para que entren en el reino de Dios. Porque por eso estamos tú y yo aquí en la tierra. Y orar por su iglesia. Yo quiero que pienses en esto. En los años 1700 había un hombre llamado Juan Wesley. Un hombre fervoroso de oración. Un hombre que amaba a Dios, pero dice que oraba fervientemente. Y ese hombre empezó a orar y Dios usó el poder de la oración a través de ese hombre que amaba a Dios para que en 6 meses más de 6,000 personas lo conocieran el reino de Dios y se convirtieran. En ese tiempo no habían redes sociales, en ese tiempo no habían sistemas de audio, no había Facebook, no había nada. Porque un hombre se dispuso a orar. Dice que él dijo, dame 100 hombres que solo teman a Dios y el pecado lo rechacen y yo voy a cambiar el mundo. Y tú lo mismo, hombre que estás aquí hoy y mujer que estás aquí hoy, Dios te está haciendo un llamado a que como parte de la iglesia de Jesucristo, como parte del reino de los cielos, te levantes a orar. No te recuestes a tu esposa que ora. Tú tienes un llamado, hombre, le estoy hablando ahora a los hombres, de sacerdocio, como Cornelio, un hombre influyente, súper ocupado, un hombre de negocios, un hombre que tenía hasta criado, pero sabía el poder que había en la oración al Dios único y verdadero. Tú, hombre que estás aquí hoy, conoces a Jesús. Conoces el poder porque has oído de los milagros que hace Jesús. Lo has visto alrededor de ti y muchas veces lo has visto en ti también. Es hora de que te levantes a orar. Es hora que te levantes a interceder por tu casa, por ti, por tu familia, por tu iglesia. Que tu esposa no tenga que ser ella, sino tu hombre. Que te levantes, que te conozcan como Cornelio, como un hombre temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre que cuando ora el infierno tiembla, las tinieblas se van. Que no seas mediocre, que seas alguien poderoso en el reino de los cielos, porque Dios te ha llamado con un propósito. Y el propósito es que te levantes en poder y autoridad. Y te hablo a ti, mujer, tengas la edad que tengas. Dios está llamando a mujeres que se levanten a interceder también, que se levanten a orar, que se levanten a creer para traer el reino de los cielos a su vida, a su familia, a sus amistades, como hizo con la iglesia en casa de Cornelio.